¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Es un gusto estar nuevamente juntos a través de este medio para seguir estudiando este nuevo estudio que lo estamos haciendo a través de esta guía que se llama Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza. Como siempre, debajo en la inscripción te invito a que puedas descargar el tema número 3 que tiene por título Las 7 iglesias. Pero siempre, como antes de abrir la palabra de Dios, necesitamos su Espíritu Santo para que nos pueda guiar, para entender correctamente lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana acerca del libro de la Revelación. Así que te invito a que puedas inclinar el rostro y busquemos al Señor para que Él nos pueda guiar y entender su libro. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que nos estás dando de estudiar este libro tan importante para este tiempo, el libro de Apocalipsis. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda iluminar nuestra mente, Señor, para entender correctamente lo que tú nos quieres enseñar en estos momentos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, comencemos a estudiar este tema. La guía no explica cada una de las 7 iglesias, así que vamos a tratar de ampliar un poquito más lo que quiere decir o qué representan estas 7 iglesias. Déjenme decirles algo. Estas 7 iglesias existían en el tiempo cuando Juan escribió las 7 cartas a estas iglesias. Noten que estaban ubicadas en lo que era Asia Menor, lo que es en este momento Turquía. Ven ahí que está Grecia, Italia, y noten cómo era una especie de herradura, cómo estaba ubicado. En el punto número 1 que están viendo ahí, que le estoy mostrando con el mouse, pueden ver perfectamente que ahí está ubicada Éfeso. Luego venía Esmirna, Pérgamo, en el número 3, Tiatira, en el 4, 5 Sardis, 6 Filadelfia y 7 Laodicea. Noten que forma como una especie de herradura o de una U invertida, puede ser también, o una B también invertida, una B corta. Acá estaban las 7 iglesias. Eran 7 ciudades donde el cristianismo había entrado y se había establecido una iglesia. Y Dios ve que esas iglesias, porque había mucho más que 7 iglesias, para casi finalizando el siglo I, Dios ve que hay características las cuales representan un periodo específico en la historia. Por lo tanto, presten atención. Vemos que Éfeso, que existía, en la historia abarca los periodos desde el año 31, es decir, cuando Cristo muere y asciende al cielo, hasta el año 100, que más o menos ese es el año cuando muere el apóstol Juan, que escribió el Apocalipsis. Más o menos, algunos autores dicen el año 95, 96, así que para redondear más o menos se coloca el año 100, no son periodos puntuales, porque esto se va desarrollando a lo largo de la historia. Por lo tanto, la iglesia de Éfeso, que existía, como mencionábamos anteriormente, representa en la historia desde el año 31 al año 100. Muy interesante lo que pasa acá. Una de las características y negativa de Éfeso es que pierde su primer amor, se entibia, por así decirlo. Luego viene la iglesia de Esmirna, que va desde el año 100 hasta el año 313. Esta iglesia es la iglesia perseguida. Es la iglesia donde los cristianos debían esconderse en las catacumbas. Y termina justamente en el año 313 cuando se da el edicto de tolerancia religiosa. Pero esta iglesia no tiene reproche. Luego viene la iglesia de Pérgamo, que en la historia
va desde el año 313 hasta el año 538. Déjeme explicarle qué pasa. En Éfeso, mientras que los apóstoles estaban vivos, la doctrina se mantenía pura. Y esto también representa con los 7 sellos, y dice que en el primer sello vio un caballo blanco que salió para vencer. Eso representa el evangelio puro, mientras que los apóstoles se mantuvieron vivos, la doctrina se mantuvo intacta. Luego de la muerte de los apóstoles, el último fue Juan, como mencionamos recientemente, entra la iglesia en un periodo, Esmirna, desde el año 100 hasta el año 313, de persecución. Y los últimos 10 años, que va desde el año 303 hasta el año 313, esos 10 últimos años fue los tiempos de mayor persecución, que lo vamos a ver más adelante. En ese periodo de Esmirna, los cristianos eran llevados al Coliseo, eran muertos por los leones, las fieras, eran quemados vivos, mientras que la gente estaban aplaudiendo. Servían los cristianos para entretener a las personas. El Imperio Romano quería exterminar a los que creían en Jesús, a los cristianos. Luego, noten algo interesante, por años y décadas, el cristianismo era perseguido, debían esconderse en catacumbas, en las cuevas, los cultos eran en los cementerios, hasta que finalmente llega un emperador Constantino que da el edicto de tolerancia religiosa, es decir, no se persigue más al cristianismo, y pasan al periodo de Pérgamo, que va desde el año 313 hasta el año 538. Ahora, interesante lo que pasa en ese periodo. Notamos algo interesante. Si yo quería ser cristiano en el periodo de Esmirna, eso significaba que yo podía morir. Ahora, los autores mencionaron de esa época que donde moría un cristiano, se levantaban 50 para ocupar ese lugar. Es decir, que el cristianismo, en vez de achicarse, de decrecer, fue todo lo contrario. Cuanto más cristianos eran perseguidos y muertos, más crecía en todo el imperio romano el cristianismo. Por lo tanto, Satanás cambia su estrategia y ahora dice, bueno, no se persigue más a la iglesia, son tolerados. Y la iglesia al principio, ¿quién no quiere, no vería contento que, bueno, mi abuelo fue perseguido, mi padre fue perseguido, yo fui perseguido y ahora, bueno, no me persiguen más, sería feliz. Pero fue lo peor que pudo haber pasado a la iglesia, porque mientras que yo era perseguido, yo tenía que mantener mi fidelidad a Dios continuamente, diariamente, porque en cualquier momento yo podía ser muerto y tenía que dar testimonio con respecto a mi creencia. Cuando la iglesia deja de ser perseguida, el cristianismo bajó la guardia y comenzó a infiltrarse dentro de la iglesia costumbres que no están en la palabra de Dios. En ese periodo, la iglesia comienza a fusionarse y se forma una nueva religión, por así decirlo, que es una mezcla del cristianismo con el paganismo. Y de ahí surge la misa. En ese periodo también se introduce que hay que rezarle a los muertos. Todo eso ocurrió en la iglesia de Pérgamo, que va en los periodos que abarcan, del 313 al 538. Luego viene la iglesia de Tiatira, que es la muerte espiritual, que va desde el año 538 hasta el año 1517.
es cuando la iglesia ahora maneja la política. Noten que en Pérgamo, perdón, en Esmirna, la iglesia era perseguida. Si yo era cristiano, era encarcelado y podía llegar hasta morir. Pero en Tiatira ahora es la iglesia quien persigue. Y toda persona que no se convertía al cristianismo era muerto. ¿Por qué ahora pasó esto? Porque la iglesia controla al poder político. Por eso es la muerte espiritual. Vuelvo a repetir. Tiatira abarca los años desde el 538 hasta el año 1517. Luego llega Sardis. Sardis comienza desde el año 517 y va hasta los años, y noten que yo he colocado dos fechas porque dependiendo los autores colocan una fecha o la otra. Algunos dicen que termina Sardis en el 555, otros dicen que en 1517. ¿Qué pasó en 1755? Fue el terremoto de Lisboa, donde se abre el sexto sello, o mejor dicho, en 1798 se le da la herida mortal a la bestia que aparece en Apocalipsis capítulo 17. Ahora, ¿qué pasó en el año 1517, donde termina Tiatira y comienza la iglesia de Sardis? Ahí Lutero clava las 95 tesis. Es decir, ahí comienza, o mejor dicho, ahí se parte la iglesia católica y surge una nueva iglesia que es la iglesia protestante, la iglesia de la Reforma. Martín Lutero, y hubo otros reformadores, el primero fue Wycliffe, que vivió más o menos 200 años antes que Lutero, decía que la iglesia tenía que hacer un cambio, tenía que hacer una reforma. Noten lo que dice acá, que Sardis en ese periodo había unos pocos que son dignos, que no se contaminaron. Es decir, la reforma comienza en primer lugar diciendo de que la Iglesia Católica tenía que hacer una reforma. Obviamente esa reforma no se produjo y se fractura la Iglesia Católica y, como mencioné recientemente, ahora hay dos iglesias, la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante. La Iglesia Protestante lo que trae al mundo es la Biblia en el idioma del pueblo. Durante el periodo de Tiatira, la Iglesia solamente los sacerdotes podían leer las Santas Escrituras y estaba en latín. Por lo tanto, el que hablaba castellano, el que hablaba en inglés, en alemán, el pueblo común no tenía acceso a eso, solamente los que estudiaban el latín, que eran los obispos, eran los cardenales, eran los sacerdotes, que estudiaban y ellos podían interpretar. Por lo tanto, noten, al quitar la Biblia al pueblo y no podía entender, la misa era en latín también, hasta hace poco tiempo. Entonces el pueblo solamente podía escuchar lo que decía el sacerdote con respecto a la Biblia. Y también en ese periodo se introdujo un montón de cosas que no están en la Biblia, pero que habían comenzado con Pérgamo. Cuando comenzó la Reforma, el Sardis, lo primero que hace es traducir la Biblia al idioma del pueblo, al inglés, al alemán. De esa forma, la Biblia lo podía entender cualquier persona, hasta aquella que es analfabeta. Luego viene el periodo de Filadelfia, que es otra iglesia que no tiene reproche. Es la iglesia que comienza a estudiar las profecías, porque ven en el año 1755 el terremoto de Lisboa, o en el año 1798 como que la herida mortal se le da a la bestia. Por lo tanto, ellos se vuelcan a investigar más. En ese periodo lo que pasa es que también se abren las sociedades bíblicas, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos.
hasta que llega el año 1844 y entramos en el periodo de la Odisea que estamos viviendo. La Odisea significa el pueblo del juicio. Interesante eso, que lo vamos a ver más adelante. La Odisea significa el pueblo del juicio, un pueblo juzgado. Y está hasta el día de hoy, desde 1844 hasta la actualidad. La condición de la Odisea no es buena, está tibia. Dios está a punto de vomitar a su pueblo. Ahora, quiero que presten atención a este cuadro y creo que ustedes ya se dieron cuenta. Tanto como Éfeso y la Odisea, que están pintados de amarillo, tienen el mismo problema. Éfeso pierde su primer amor, se entibia, y la Odisea está tibio. Esmirna y Filadelfia, que está en celeste, no tienen reproches. Dios alaba a estas iglesias. Esmirna era la iglesia perseguida. Filadelfia es la iglesia que estudia la palabra de Dios, que lleva el evangelio a todas partes del mundo. Luego llega Pérgamo y Sardis, que tienen un problema de contaminación. Noten que Pérgamo se contamina y Sardis dice que hay pocos que no se contaminaron. Y finalmente en el centro de las iglesias está Tiatira, que justamente es la iglesia que está muerta espiritualmente. Este es un pequeño resumen de las 7 iglesias. No vamos a estudiar detalle por detalle, nos llevaría mucho más tiempo. Así que vamos a comenzar a repasar juntos esta lección. Así que vamos a avanzar rápidamente. Primera pregunta: ¿quiénes eran los destinatarios del mensaje de Jesús en el Apocalipsis? Para eso tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Dice así, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Quiénes eran los destinatarios del mensaje de Jesús en el Apocalipsis? Era la primera pregunta. ¿Eran a los 7 líderes políticos? No. ¿Las 7 personas santas? No. El mensaje era las 7 iglesias. Bueno, esto ya lo mencionamos. Esto también lo mencionamos. Sigamos. Segunda pregunta. En las profecías bíblicas, ¿cuánto representa un día? Entonces tenemos ahí, un día representa 24 horas, un día representa un año, un día representa 1000 años, pero vamos a buscar en la Biblia, Números 14:34. Dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaré vuestras iniquidades 40 años. Un año por cada día. Por lo tanto, en las profecías bíblicas, ¿cuánto representa un día? Un día equivale a un año. Muy interesante lo que pasa en el periodo de Esmirna. Dice que iba a sufrir persecución por 10 días. Por lo tanto, Esmirna era la iglesia perseguida y habíamos mencionado que los últimos 10 años, fueron los años de mayor persecución. Y Esmirna dice que, les voy a leer, tendréis tribulación por 10 días, Apocalipsis 2:10, justamente en Esmirna estamos. Noten que dice que iba a ser perseguido por 10 días y los días se transforman en años. O casualidad, no es casualidad, que justamente, como mencionábamos recientemente, los últimos 10 años de este periodo de la historia fueron los más fuertes en persecución. Sigamos. ¿Qué periodo profético se incluye en el mensaje a la iglesia de Esmirna? Vamos a leer justamente en el capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Acá está lo que mencionábamos recientemente. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Interesante cómo el Señor Jesucristo le está hablando a la iglesia de Esmirna. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Es el periodo de mayor persecución, de muerte. Y Jesús se presenta justamente en la iglesia de Esmirna, miren cómo en el versículo 8,
y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. La palabra Esmirna significa sacrificio. Noten como ya el nombre está diciendo que iban a ser sacrificados, muertos. Dice, Jesús se presenta de esta manera: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Noten, Jesús les está diciendo, van a sufrir persecución, van a sufrir muerte, pero no se tienen que preocupar, porque confíen en mí. Ustedes van a morir, pero yo les voy a resucitar, porque finalmente yo estuve muerto, dice Jesús, pero estoy vivo porque he resucitado. Pero volvamos a la pregunta, ¿qué periodo profético se incluye en el mensaje de la iglesia de Esmirna? Entendemos que los días de tribulación en la fase de Esmirna se extienden de los años 313 hasta el año 303 y 313 después de Cristo. Para ciertas profecías se aplica el principio de día por año, por el que un día profético corresponde a un año literal. Así entendemos que los 10 días de tribulación en la fase de Esmirna se extienden, como mencionábamos recientemente, del 303 hasta el 313 después de Cristo. Ahí está también el edicto que se promulgó, que fue el emperador Diocleciano, que había levantado una fuerte persecución, y finalmente Constantino, era otro emperador, anuló firmando el edicto de tolerancia religiosa. ¿Cuál es la condición espiritual de la iglesia de Tiatira? Interesante esa iglesia. Vamos a ver qué pasa. Esta es la iglesia que está muerta espiritualmente, ya le estoy diciendo la respuesta, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Cuál es la condición espiritual de la iglesia en Tiatira? A ella se le atribuyen los pecados de prostitución y de ingesta de carnes sacrificadas a los ídolos. Esto se refiere a la apostasía del cristianismo durante la Edad Media. Noten, Jezabel fue una reina que aparece en el Antiguo Testamento. Noten cómo Dios está tomando personajes o símbolos del Antiguo Testamento. Noten, si yo quiero entender el libro de Apocalipsis, necesito leer toda la Biblia. Como les había mencionado en uno de los primeros capítulos, el Apocalipsis es como un resumen de toda la Biblia. Por lo tanto, si yo quiero entender este resumen, ¿qué tengo que hacer? Leer toda la Biblia. Entonces, yo tengo que buscar en la Biblia quién era Jezabel. Entonces, vemos que Jezabel era reina, Acab era el rey de Israel, él se casó con Jezabel y persiguió al pueblo de Dios, en este caso sería Elías, y a los profetas de Dios en ese periodo, y la muerte de esta mujer también simboliza algo. Por eso, yo no puedo omitir el Antiguo Testamento si quiero entender el libro de Apocalipsis. Por eso hay muchas denominaciones que no logran entender este libro, el libro de la Revelación. Porque ellos dicen, no, el Antiguo Testamento es antiguo, es viejo, yo no necesito eso, vamos a estudiar solamente el Nuevo Testamento. Si yo hago eso, estoy cercenando la única forma de poder entender este libro. Por lo tanto, noten, en este periodo, y ahora quiero explicarles, dice de prostitución, dice de su fornicación. Lo que está pasando en este periodo es que la iglesia se une con el poder político. Algo interesante. La iglesia crecía de modo sorprendente, dicen los historiadores, que cuanto más cristianos morían, más se convertían. Donde moría, mencionábamos anteriormente, un cristiano, 50 ocupaban ese lugar y estaban dispuestos a morir. No lo podían parar. Noten, el cristianismo no necesitaba del poder político para poder crecer. Solamente necesitaba el cristianismo a un fiel, a un hijo de Dios fiel, que diera su vida por la causa, por Cristo. Y eso era suficiente. Pero cuando la iglesia
deja de ser perseguido, como mencionamos anteriormente, baja la guardia, comienza a entrar cosas extrañas, doctrinas extrañas dentro del cristianismo, pierde fuerza espiritual. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Busca el apoyo del poder político. Y eso en la Biblia se llama fornicación. Por eso en el libro de Apocalipsis van a ver que hay dos mujeres. Una mujer pura y una mujer prostituta. Y esa mujer prostituta, la que estamos mencionando ahora, es justamente la que busca el apoyo del poder político. Sigamos. Bueno, el mensaje para Tiatira trae como un símbolo de su condición a la antigua reina Jezabel. Noten que lo mencionamos recientemente. A ella se le atribuyen los pecados de prostitución y de ingesta de carnes sacrificadas a los ídolos. Esto se refiere a la apostasía del cristianismo durante la Edad Media. En nombre de Dios se adoraron imágenes y esculturas de santos, se alteraron los mandamientos divinos por decretos humanos y se persiguió a los disidentes con la Inquisición o la Santa Inquisición. Noten, en ese periodo la Iglesia perseguía a todos aquellos que no querían someterse a sus doctrinas. Y ahí se instituye la Santa Inquisición, donde, ¿qué hacía la Iglesia? Como solamente ellos, la Iglesia, podía tener una Biblia, si la Iglesia entraba a tu casa y encontraba una porción de tu Biblia, esa persona era acusada de hereje. Y la Inquisición, ¿qué es la Inquisición? Eran llevados a un tribunal donde había un sacerdote y la persona que era acusado de tener una porción de la Biblia o lo que sea, era torturado. Ni voy a mencionar lo que les hacían, pero lo mínimo que se les hacía era cortarlo a pedacitos, les sacaban la piel, le echaban miel y les colocaban hormigas. Como mínimo, hay cosas peores todavía. Entonces la persona debía confesar que era un hereje, entonces de esa forma ellos lo ejecutaban rápidamente. Eso ocurrió, la Santa Inquisición existió, eso es historia. En esa época el Papa tomó sobre sí las prerrogativas divinas, el de perdonar pecados, de condenar y absorber las conciencias, exigir adoración y defender su autoridad absoluta. Eso ocurrió en la iglesia de Tiatira, que va de los años 538 hasta el año 1517. Interesante, vamos a saltar ahora a la Odisea, la última iglesia, la iglesia del juicio. ¿Qué llamado conmovedor hace Cristo a quien está espiritualmente tibio? Tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Este es uno de los mejores llamados que hace el Señor Jesucristo a su iglesia. Miren lo que dice aquí. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué llamado conmovedor hace Cristo a quien está espiritualmente tibio? El Señor nos llama a abrir nuestro corazón. Noten. Jesús aguarda la decisión de cada uno, no entra por la fuerza, nos invita a cenar juntos. Esto significa que nos llama a tener una relación de profunda comunión con Él. Cristo desea que lo aceptes en tu vida. Hay que responder a su llamado, porque el Señor Jesucristo nos está llamando. Interesante que hay una imagen que habrán visto que el Señor Jesucristo está golpeando la puerta, pero el texto no dice esto, dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Noten, el Señor nos está llamando por nombre. Él nos conoce. Y Él hoy nos está diciendo: quiero entrar en tu corazón. Vamos a repasar lo que vimos hoy. ¿Quiénes eran los destinatarios del mensaje de Jesús en el Apocalipsis? Las 7 iglesias. En las profecías bíblicas, ¿cuánto representa un día? Un día representa un año. ¿Qué periodo profético se incluye en el mensaje de la iglesia de Esmirna? Entendemos el periodo profético que abarca de los años 303 hasta el año 313, donde la iglesia fue perseguida. ¿Cuál es la condición espiritual de la iglesia de Tiatira?
A ella se le atribuyen los pecados de prostitución y de ingesta de carne sacrificada a los ídolos. Esto se refiere a la apostasía del cristianismo durante la Edad Media, las edades oscuras. Noten, ya el nombre le está diciendo edades oscuras. ¿Y saben por qué eran edades oscuras? Porque el pueblo no tenía la linterna. ¿Se acuerdan? Los que están estudiando desde el principio con la fe de Jesús, la Biblia dice que es una lámpara. ¿Y qué hizo la iglesia cristiana en ese periodo? Quitó la lámpara del pueblo. Por lo tanto, ¿cómo estaba el pueblo? En oscuras. Por eso se llama edades oscuras. Última pregunta. ¿Qué llamado conmovedor hace Cristo a quien está espiritualmente tibio? Y eso somos nosotros, en el último periodo de la historia, la iglesia de la Odisea. Yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué hermoso llamado nos está haciendo el Señor Jesucristo. Él nos está llamando hoy. Quiero entrar en tu corazón. Quiero cenar contigo. ¿Me dejarás entrar? Noten el compromiso de fe, entendiendo que las 7 cartas escritas en las 7 iglesias del Apocalipsis representan, desde la perspectiva histórica, los 7 periodos que vivió la iglesia cristiana. Me comprometo a aceptar su mensaje y responder al llamado que hace Jesucristo en Apocalipsis 3:20. Así que abro mi corazón para que Él entre en mi vida y cambie mi ser. ¿Quieres cambiar tu ser? ¿Quieres tener una relación más estrecha con el Señor Jesucristo? El Señor te está llamando por tu nombre y hoy quiere entrar en tu corazón para cambiar todo tu ser. ¿Le abrirás la puerta a Jesús? Hoy el Señor Jesucristo te está llamando. Hoy debemos abrir la puerta de nuestro corazón. En la próxima clase vamos a estudiar este tema interesante, la mayor de todas las guerras. Así que te invito a que el próximo jueves a las 17 horas te puedas conectar y que juntos continuemos estudiando, profundizando un poquito más sobre el libro de Apocalipsis. Así que te mando un fuerte abrazo y te espero en la próxima clase con un nuevo tema. Que el Señor Jesús te bendiga.